Amén, lo que fue la introducción de la hermenéutica, los pasajes oscuros, las reglas de interpretación. Y en esta preciosa tarde vamos a continuar con el tema. Amén, vamos a comenzar con este programa dándole gracias al Señor por lo que ha hecho, lo que seguirá haciendo y lo que hará. Amén, en nuestras vidas. Así que sabemos que usted está ahí en sintonía todos los días de nuestro programa y esperamos en Dios que usted pueda darle like y que pueda transmitir este mismo programa a sus amigos, a sus familiares, a todo aquel que usted sepa que necesita la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar presentando a mis hermanos. Amén. Tenemos a nuestro hermano a Guillermo Peña. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, la audiencia que nos está sintonizando en este día. Estamos una vez más, ¿verdad?, para cumplir el compromiso con el Señor de traer estas enseñanzas a toda pues la iglesia que nos está viendo en diferentes lugares, ya que este es el plan, ¿verdad?, de que se expanda el Evangelio, y también una manera de expandir el Evangelio es de que el Evangelio, ¿verdad?, los hermanos o los creyentes sepan qué es el verdadero Evangelio. Amén. Ahora, ¿cómo se va a saber que uno tiene el verdadero Evangelio? Pues conociendo las Escrituras. Entonces, para nosotros es un gozo, es un privilegio, ¿verdad?, compartir este día más de que, ¿verdad?, el programa pues está abierto, y le pedimos a los que sintonizan pues que expandan, ¿verdad?, esto, que comuniquen a sus familiares, los hermanos, para que esto pues sea a sus amigos, bendición para sus vidas. Así es de que pues me da gusto y estamos aquí otra vez. Amén, gloria a Jesús. Hermano Carlos, amén. ¿qué nos cuenta? Gloria al Señor. Es una bendición, siempre digo que es una bendición el poder estar compartiendo los hermanos juntos. Es una bendición poder estar escudriñando las Escrituras, aún para nosotros mismos, bendición, claro, esperando que sea de bendición también para todos los hermanos y todas aquellas personas que no son cristianas, que nos escuchan en esta hora. Y como decía el hermano, entender la palabra de Dios es primordial para nuestras vidas, es esencial, porque este es el manual que Dios nos ha dejado, y es por eso que interpretarlo bien es nuestro deber. Amén. Qué bendición, hermanos. Ya el hermano Ever ya se va a comenzar con nosotros, ya va a integrarse. Amén. Tuvo algunos contratiempos. Acuérdense que estamos en vivo, así que por esa razón pasa esto. Amén. Pero gloria a Jesús, porque estamos aquí en la brecha. Amén. Y la semana pasada estuvimos analizando, amados hermanos, lo que fue la introducción de la hermenéutica, el cual el hermano Carlos dio una buena definición, cómo era o quiénes las usaban. Así que si usted no estuvo o no miró el programa anterior, yo le incito que vaya al programa anterior para que tenga una recopilación de lo que hablamos. Amén. Pusimos ejemplos sobre los pasajes oscuros, por ejemplo. Pusimos ejemplos también sobre las reglas de interpretación, que son 5 reglas de interpretación. Y de igual manera, esta semana, hermano, vamos a comenzar siguiendo la secuencia, que cual la secuencia sería, hermano Guillermo, sería los métodos de lenguaje que tiene la Biblia o la Escritura. Amén. Aquí entraría entonces lo que es el método alegórico y lo que es literal, hermano. ¿Qué nos podría decir usted? ¿Qué definición tienen estas dos? ¿O cuál es la diferencia que tiene? ¿O dónde aplica? Amén. Bueno, en cuanto a lo que es la interpretación bíblica, sabemos nosotros que en estas alturas que estamos existen muchas escuelas de interpretación. Amén. ¿Verdad? Estas escuelas de interpretación, cada quien ha optado su manera de interpretar las Escrituras, pero creo que nosotros vamos a utilizar o utilizamos, ¿verdad?, la escuela de interpretación que es la llamada gramática histórico, ¿verdad? Literal, gramática histórica, ¿verdad? Entonces es lo mismo, es la misma escuela, pero esta escuela es la más cercana a la que, ¿verdad?, le da una verdad a la escritura bíblica. Entonces, como usted dijo, hermano César, ¿verdad?, hay las maneras de la interpretación, ¿verdad? Está el lenguaje figurado y está el lenguaje alegórico, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando se habla del alegórico, hay una escuela alegórica también. Amén. ¿Verdad? Y usar esa escuela alegórica es totalmente muy peligroso, ¿verdad? Alegorizar toda la palabra, ¿verdad? No se puede alegorizar la Biblia, ¿verdad? Ahora tenemos que explicarlo esto, ¿verdad? ¿Cuándo se puede utilizar la alegoría, ¿verdad? ¿En qué sentido vamos Porque es bíblico usarla. Exacto, es bíblico. Pero necesitas saber en qué momento entrar. Exacto, en qué momento, ¿verdad? Y en qué pasaje aplica una alegoría, ¿verdad? Entonces, pero en sí queremos enfocarnos en lo que es la interpretación literal, ¿verdad? La Biblia, cuando nosotros, ¿verdad?, abrimos la Biblia, encontramos un pasaje bíblico, en la mayoría, ¿verdad?, el punto fundamental es interpretar la Biblia literalmente. ¿Cómo es esto literalmente? Tan fácil y sencillo, ¿verdad? Cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés,
¿verdad? Le dice el mandamiento, no matarás. ¿Verdad? O sea que no hay una manera para decir, yo no le entiendo este pasaje, no sé qué es lo que me quiere decir, porque la manera es muy llana, es muy fácil de entenderlo. Es ¿verdad? sencillo, es un lenguaje sencillo. Exacto, no es algo filosófico, no es algo que tiene una ciencia ahí dentro de esa expresión, sino que simplemente el Señor dijo, no matarás, entonces no matarás, es literalmente, simplemente no mates. Correcto. ¿Verdad? Eso es. Están los mandamientos, el Señor le dio el decálogo a Moisés, ¿verdad? Vemos nosotros en Éxodo 19, el Señor le entrega las tablas de la ley a Moisés y dice la Biblia que el pueblo, dice que se reunió, Moisés convocó al pueblo y le expresó, dice, todas las palabras que el Señor le había dado en esas tablas de la ley. Correcto. Y dice que todo el pueblo entendió y a una sola voz dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Amén. ¿Verdad? Entonces el pueblo no se necesitó que Moisés les explicara metafóricamente, les explicara científicamente, sino que tan fácil y sencillo. No cometerás adulterio, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Vas a escoger el día, dice, para santificarlo. O sea que el pueblo de Israel, ¿verdad? Mediante esos 10 mandamientos que dio el Señor, le dijo que iban a tener un día especial para venir a adorar a Dios. Esto nosotros ya sabemos que era el día Shabbat o el sábado, ¿verdad? Para los judíos. Entonces era una expresión tan literal y esta es la manera, ¿verdad?, de interpretar la Biblia, literalmente, como ya habíamos hablado en otros temas, otros programas, donde es importante, hermanos, ¿verdad?, que tomemos en cuenta que la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Entonces, cuando yo interpreto la Biblia, toda la Biblia es literal, ese es el punto fundamental de la interpretación, ¿verdad? Toda la Biblia está lleno, literalmente, su expresión. ¿Verdad? Aún el mismo Señor, Él habló literalmente. Sí. ¿Verdad? Literalmente, ¿se acuerdan que Él dijo, os acordáis que fue dicho esto y esto, pero más yo os digo? ¿Verdad? El Señor está tomando citas bíblicas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fue literalmente. Amén. ¿Verdad? Ahora, el apóstol Pablo, también nosotros vemos que como él habla en la primera carta a los Corintios, ¿no? Y la segunda carta a los Corintios 11 y 2, ¿verdad? Cuando el apóstol dice, yo temo de vosotros que también, dice, seáis engañados, dice, así como Eva, dice, fue engañada. Amén. Está hablando algo literal. Correcto. ¿Verdad? Tan literal. Entonces, tan fácil y sencillo que la Biblia se interpreta literalmente. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta la hermenéutica y ahí es donde entra lo que se le llama la alegoría. Amén. ¿Verdad? La alegoría, o también se le puede llamar el lenguaje figurado. ¿Verdad? Lenguaje figurado. Incluso, ¿no? Cuando tomamos estos puntos del lenguaje figurado, a veces lo tratamos de interpretar literalmente y por más que le buscamos... no haya sentido. No hay sentido, ¿verdad? Y usualmente se usa en la profecía, ¿verdad, hermano? O en la escatología. Bueno, en escatología se escucha y se ve mucho, ¿no? Correcto, se ve bastante, correcto. Por ejemplo, Apocalipsis 20 dice, y vi un ángel, dice Juan, vi un ángel, dice... con una cadena, dice, y ató, dice, la serpiente antigua, dice que es Satanás, ¿verdad? Ahora, ahí vemos nosotros cómo un ángel va a tener una cadena. Un ángel es un ser espiritual. Correcto, o sea, no puede tomar no puede tomar una cadena. Ahora, el diablo no se le puede atar con una cadena, porque el diablo es espíritu. Aunque muchos andan atándolo. Entonces... Eso es porque toman ese método. Toman ese método, el problema. Amén. Alegorizar. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes donde dice que Juan dice, vio el ángel con una cadena, dice, en la mano, y dice que a toda serpiente antigua, ahí, ¿verdad? Si nosotros lo queremos tener o interpretar literalmente, no va a aplicar. Entonces, vamos a darle el sentido figurado, ¿verdad? Ahora, alegórico. ¿A qué se le llama sentido figurado? Se le llama sentido figurado cuando entran las figuras de dicción. Correcto. Cuando entran las figuras retóricas.
¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas figuras retóricas? Ya lo vamos a estar... Correcto, más adelante vamos a entrar. Más adelante para Amén. que, ¿verdad?, tenga una idea de la audiencia. Pero ahí es donde aplican. Sí, o sea, donde- no es que no se puede usar el método alegórico, sino que hay que tener cuidado dónde usarlo y saber usarlo en su momento. ¿Y para qué usarlo? ¿Y para qué usarlo? ¿Para qué Amén. usarlo, verdad? O sea, Dios siempre usó la alegoría, pero Correcto. no es la forma de interpretar la Biblia. Correcto. ¿Verdad? Amén. La alegoría se usa, por ejemplo, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo usa una alegoría, ¿verdad? En Gálatas 4, donde hace una referencia de lo que fue el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con De el lo que Nuevo. estaba enseñando lo que era la esclava y Sí, la libre. y la ¿verdad? libre. Hablando de la mujer de Agar Abraham. con Sara. Él está explicando, ¿verdad? Usando esa alegoría para dar que una enseñanza o una verdad de lo que sucedió Correcto. en el antiguo tiempo y lo que estaba sucediendo en el tiempo de Pablo. Amén. ¿Verdad? Entonces, esa es la manera cuando uno usa la manera de alegorizar. El problema con la alegoría, hermano, es que también se mete bastante la deducción. O sea, acordemos que la Biblia es inductiva. O sea, nosotros no podemos deducir de la Biblia. O sea, no podemos dar nuestro yo creo, yo pienso, yo siento, ¿verdad? Sino que es literal lo que dice la Biblia. Entonces, ahí es donde se podría tener ese error con lo que es la alegoría cuando comenzamos a deducir nosotros y a comenzar a pensar o comenzar a figurar algo que no está basado en la Escritura, ¿verdad? O cuando metemos nuestros sentimientos. Por eso es el temor de usar bastante la alegoría. Bueno, el libro de escatología, hay un libro de escatología donde habla, ¿verdad?, de este escritor Dwight Pentecost. Él hace énfasis a lo que es la escuela alegórica, ¿verdad? Esta escuela alegórica, y él enseña ahí, dice que tiene 5 peligros el utilizar, ¿verdad?, el lenguaje o la escuela de alegorización, ¿verdad? Me gusta lo que dice este escritor, dice que uno de los problemas grandes que tiene, ¿verdad?, el intérprete, el que usa la alegoría, ¿verdad?, dice que queda atado de brazos, ¿verdad?, que no puede dar una conclusión. No puede salir de donde se entró. No puede salir, Ajá. ¿verdad? Círculo Otro punto que dice ahí, dice que la Biblia, o sea que la Escritura pierde su valor, Correcto. ¿verdad? Pierde su valor, dice, es abnegado o ignorado, ¿verdad? Pierde su valor. Entonces, cuando la Escritura pierde su valor, pues prácticamente está dejando totalmente atrás las Escrituras y poniendo en sí su propia interpretación, ¿verdad? El escritor o el que está dando su enseñanza. Ahora, ¿por qué nosotros, cómo será la alegoría o cómo es la alegoría? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿no? Han alegorizado de esta manera. Han dicho, hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, el Señor narra una especie de parábola, ¿verdad? Cuando habla de lo que es, el Señor empieza a explicar, ¿verdad? Habla, dice que descendió a un hombre y venía por el camino y fue atacado por ese camino, y después ese hombre quedó tirado, y después descendió el levita, después pasó el sacerdote, y bueno, narra la historia, ¿verdad?, de lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Amén. Esa parábola, pero no quiero hacer énfasis en esa parábola, sino que yo quiero centrarme es de que, ¿verdad?, los que alegorizan dicen que el mesón es un sacramento, Sí. y que el mesón representa tal cosa, y que el denario significa otra cosa. Correcto. Y que esto, o sea, eso se le llama alegorizar. Correcto, y comienzan a poner símbolos en todo. Poner símbolos. Correcto. Y Cuando es un gran... en verdad la escritura Es literal lo que está diciendo. Es literal, ¿verdad? Amén. Está dando a conocer una enseñanza. Amén. Entonces, no queremos abordar mucho esto, simplemente, ¿verdad? Dar el panorama general. Darle un panorama a la Amén. audiencia, como ellos, ¿verdad? Que ellos vean que no es correcto interpretar las escrituras usar la alegoría, sino que usarla de acuerdo cuando está hablando el escritor y cuando sí usa la alegoría. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros pues le damos, ¿verdad?, una interpretación correcta a la palabra Correcta. de Dios. Y sana sobre Sana, todo. por supuesto, y también Amén. si utilizamos esto, nosotros no vamos a tener ningún problema en dar una conclusión. Correcto. ¿Verdad? Porque yo no le estoy poniendo ni le estoy, Ni estoy quitando. sino que simplemente estoy dando el punto de lo que quiso decir el escritor. ¿Verdad? Entonces, esto es muy bueno. Hay muchas escuelas, hermano César, ¿verdad? Amén, Hermanos, sí. de que estas escuelas tan malísimas que a veces nosotros vemos a predicadores mismos que han llegado a las iglesias y traen una corriente que no sé de dónde sacan, ¿verdad?, su bosquejo, yo no sé cómo arman, pero usted ha escuchado, ¿verdad? Hay una escuela, ¿verdad? La audiencia que nos está sintonizando, esta escuela se llama la escuela letrista. Usa, ¿verdad? Usa la numerología. Usa los días. Ok, Moisés caminó 40 días.
Moisés caminó 40 años en el desierto. Moisés ayunó 40 días. Algo tiene que ver. ¿Verdad? O se relacionan todo. ¿Verdad? Y los que usan esta escuela o los que usan, ¿verdad?, parte de este sistema de interpretar, forzan las escrituras, ¿verdad? Porque dicen, Moisés caminó 40 días o 40 años en el desierto. Moisés ayunó 40 días y empiezan a poner su propia deducción. Ese es el problema. Y dicen, esto significa esto. Hermano Guillermo, y eso está pasando en la actualidad con los judíos. Porque los judíos, como no tienen la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos hacen códigos con la Biblia y ahí ha salido el Zohar y también ha salido ahí la Cábala. Ellos andan buscando cómo Dios les hable. Y muchas veces hacen lo mismo. Esa escuela que letrista que usted dice es la que ponen a todo a ellos a como adivinar prácticamente, porque lo que están haciendo es deduciendo, y a la vez hay que tener un peligro, porque el mismo se puede meter un espíritu de adivinación ahí. Bueno, lo que pasa, hermano César, de que siempre, pues, el pueblo judío, ¿verdad? Siempre bendecimos, ¿no? Como por supuesto, los amamos, pero eso es el problema que tienen ahorita en la actualidad. Sí queremos tocar este punto de que, ¿verdad? Es bueno aclararlo, de que ellos en muchas ocasiones, a través de toda la historia, muchas veces han sido influenciados por malas filosofías, por esas son filosofías. Correcto. Son helenistas. Exacto. Helenistas. Queriendo buscar o extraer algo que en la realidad Dios no quiso dar o no quiso decir, sino que eso se le llama la eigesis. Correcto. ¿Verdad? La eigesis es ponerle algo a lo que yo creo o lo que yo estoy supuesto, que yo entiendo, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues, estas filosofías son tan influyentes, ¿verdad? Que aún mismo nosotros, la iglesia, ¿verdad? Los que estudiamos la palabra, si nosotros no usamos la hermenéutica, fácilmente caemos. Caemos. Y ese es el problema que tienen ellos. Y lo que no nos hace caer es cuando usamos la hermenéutica. Decimos, no, aquí detente porque... Aquí hay una regla que no podemos quebrantar. Sí, que no podemos quebrantarla. La misma hermenéutica te detiene. Sí. ¿Verdad? Hasta tu prédica, tu enseñanza te va a detener, es porque aquí estoy dando un mensaje mío, ¿no? Sí, porque no tiene sentido lo que estoy diciendo bíblicamente. Entonces uno recapacita. Amén. Amén. Es tremendo, hermanos, es estos dos métodos en los cuales se relacionan también los hebraísmos y los símbolos, en los cuales vamos a tocar ahorita. ¿Tiene algo más que añadir, hermano? Bueno, sí, hermano. Entonces, siempre es importante cuando se usa ¿verdad? Lo que es la escuela de gramático literal. ¿Verdad? Es importante usar la gramática. Ahora, yo quiero explicar esto porque se le llama, ¿verdad? Método, ¿verdad? Literal. Gramatical histórico. Y también se le llama método gramático histórico, ¿verdad? Es la única escuela que es, yo me atrevería a decir que es el 99% más bíblica que puede existir. Ahora, ¿por qué? Porque se llama gramático porque hay que usar la gramática, ¿verdad? ¿Qué es la gramática? La gramática es la ciencia que estudia el origen del idioma. Eso es gramática, ¿verdad? Entonces, esa misma ciencia ha estudiado el origen, en este caso, del escritor, ¿verdad? Si el escritor fue judío, entonces la misma gramática se encarga de estudiar las raíces judías. ¿De dónde viene todo sus escritos? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué se le llama también gramático histórico? Me gusta esto porque, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cuando utilizamos este método de interpretación, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, la misma escuela gramática histórica te manda a la historia. ¿Verdad? Nos manda la historia. Para recalcar lo que se escribió. Exacto. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, por ejemplo, el libro de Daniel, yo tengo que ir a sumergirme en los tiempos de Daniel. ¿Verdad? ¿Cuál era la historia? ¿Dónde estaba Daniel? Eso es historia. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Por qué estaba ahí Daniel? ¿Por qué fue llevado Daniel ahí? Las causas por qué fue llevado. ¿Para qué Dios lo utilizó Daniel ahí? Entonces tengo que ir a sumergirme en la historia en el tiempo de Daniel. Ahora, si yo quiero estudiar el libro de, por ejemplo, los libros poéticos, ¿verdad? Hay un salmo, los salmos incluso, ¿verdad? Porque esto también es poesía, entra la poesía. Entonces, en los salmos, ustedes han escuchado que hay un salmista, dice, entrad por sus atrios, ¿verdad? Dice, con acción de gracias. Con alabanza. Ahora, aún mismo los salmistas no violaban la ley de Dios. ¿Verdad? Porque acuérdense, los únicos que podían entrar al lugar santísimo tenían que ser el sumo sacerdote.
Entonces, para mí, ¿verdad? El escritor de este salmo no era un sumo sacerdote, porque Sí, él mismo, se quedó hasta ahí. en su cántico, ¿verdad? Ellos eran tan apegados a lo que era la ley de Dios, que aún ni ellos, ni en su alabanza, violaban la entrada a la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso dice, entrar, dice, por sus atrios, entra por sus puertas. O sea que el mismo salmista estaba diciendo, ni aún en mi alabanza yo puedo entrar ahí, porque yo no soy un sumo sacerdote. ¿Verdad? Vemos qué interesante, entonces, ellos cómo eran su interpretación era tan radical, ¿verdad? Para interpretar la Biblia, que aún ni ellos se atrevían, ni aún el canto, ¿verdad? Ahora, por eso nosotros es importante la hermenéutica, es importante conocer, ¿verdad? Nuestro fundamento, conocer cómo nosotros, ¿verdad? El tiempo donde estamos, por eso de que ahora nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia. Amén. Porque lo dice la Biblia. Ya está literalmente la hecho. Biblia Ya no nos da el acceso, ¿verdad? Dice ya el está libro de literal. Hebreos 4:16. Dice que corramos pues, dice, al trono de la gracia, dice, al oportuno socorro. ¿Verdad? Amén. Dice que corramos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. No dice quédate en los atrios. No, ya no, No ya dice eso. quédate aquí. Ya el velo se sino que cortó. Dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Y yo lo Amén. entiendo literalmente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos el acceso directo al cielo. Amén. Que no necesitamos intermediario. Eso es la interpretación literal, ¿verdad? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Exacto, Jesucristo. utilizando la gramática, Amén, ¿no? correcto. Entonces, Amén, es tremendo, hermano. Entonces, para darle un poco más sentido a lo que es el sentido alegórico o figurado, amén, necesitamos entrar con lo que es los simbolismos y lo que es los hebraísmos, porque entran ahí, ¿verdad? O sea, no es que estamos haciendo a un lado lo que es esta línea, no, sino que tenemos que usarla correctamente y usar donde se puede aplicar, que es donde entran los hebraísmos. Hermano Carlos, ¿nos podría dar algo más? Yo sé que tocamos ese tema así, por encima la semana pasada, pero ¿qué más podemos profundizar sobre eso? O algo que podamos hablar sobre lo que son los hebraísmos. Es importante, qué interesante es, hermano, cuando nosotros hablamos de hebraísmos. Hablábamos la semana pasada que la Biblia está llena de hebraísmos y que aún en el Nuevo Testamento todavía se usa el hebraísmo, aunque hay helenismo ahí también, pero predomina lo que es el hebraísmo, porque por decirlo así, todos los escritores fueron judíos excepto Lucas. Correcto. Entonces hablábamos de ciertas costumbres, y esto es importante porque cuando nosotros hablamos de hebraísmo es como nosotros hablamos dichos que tienen cada país, cada cultura, modismos, cada cultura tiene ciertas palabras que ellos las entienden y para nosotros significan otra cosa. Es decir, traducir eso para nuestro idioma como que mutilaría el mensaje, ¿verdad? Entonces ese es el punto principal, y esto es lo que puede llevar a mucha gente a cometer error, como decía el hermano, a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hebraísmo, hay un hebraísmo que a mí me llamó mucho la atención y por eso la traje yo acá a la enseñanza, porque hablamos cuando dice Romanos 9:13, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, si nosotros tomamos este hebraísmo literalmente, nosotros estamos hablando de que el aborrecer para nosotros, como nosotros lo entendemos, es odiar, detestar, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos esta palabra a nuestra cultura, entonces estamos diciendo que Dios odia y aborrece y detesta, ¿sí? Entonces, pero si nosotros nos vamos al hebraísmo, es apreciar más a uno que a otro, tener en mayor estima más a uno que a otro. Y es por eso que cuando nosotros, de aquí nació una secta muy peligrosa. En Lucas 14:26 dice, leemos un sentimiento extraño, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí está diciendo que no puede aborrecer, ¿sí? Que tiene que aborrecer a su esposa, a sus hijos, a todo el mundo. Pero si nosotros lo tomamos literal, este fue un movimiento que nació por ahí en el 1968, cuando vino la época de los hippies, ¿verdad? Que la droga, el amor libre, fue cuando nació lo que era el sexo libre, pedofilia, es decir, todo aquello relacionado con el sexo. Dañó mucho en esos años. Entonces, esta cultura que reventó en ese tiempo, tomaron literalmente este hebraísmo.
¿Okay? Y entonces empezaron a aborrecer a los padres. Esta secta se empezó a llamar los hijos de Dios. Y después... Existe todavía. Exacto, Existe. pero el problema es que ellos se disolvieron, supuestamente se disolvieron por ahí como en el 97 aproximadamente. Se dice que legalmente se disolvieron, pero las sectas quedaron células, ¿sí? Y simplemente cambiaron de nombre. Algunas se le llamaron los hijos de Dios, la familia de cristianos. Hoy en día creo que se llama la familia internacional. Entonces, porque tomaron literalmente este texto. Entonces, esto es como cuando nosotros tenemos dos hijos, para ponerlo en perspectiva. Entonces, nosotros tenemos dos hijos. Uno es obediente y uno como que es medio rebelde. Entonces, cuando usted tiene un hijo obediente, usted por ende tiende a darle más que al hijo rebelde, ¿sí? Porque usted lo tiene en mayor estima porque es más obediente. Correcto. Entonces, de esa misma manera es que la Biblia da a entender que Dios tiene en mayor estima a la persona que es obediente que al hijo que es rebelde. ¿Entiende? Entonces, ese es uno de los puntos del hebraísmo. Otro hebraísmo en el cual yo he oído y personas se burlan de nosotros los cristianos porque a veces nosotros los hebraísmos no los sabemos interpretar bien en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mas otra vez os digo que es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahí hay un hebraísmo y un hebraísmo bien acentuado. Por eso es que el hermano decía que para yo poder interpretar tengo que entender el hebraísmo, tengo que ir al tiempo en que se estaba dando. Y hubo una persona que se burló de nosotros. Yo escuché un programa y él decía, no, pues los cristianos son tontos, dijo, porque ¿cómo se ponen a creer? Dijo que un camello usted lo va a pasar por el ojo de una aguja. Porque muchos cristianos lo toman literalmente. Sí, literalmente. Exacto. Y entonces, pero aquí si nosotros nos vamos al tiempo y la cultura era las agujas, se le llamaba a unas pequeñas ranuras que habrían en los muros. Okay, entonces el tráfico, para no pagar impuestos, ahí no pasaban los camellos, solo pasaba la persona que era flaquita y pasaba de las penas y pasaba el contrabando, y era como podían contrabandear dentro de la ciudad. Entonces por eso es que por eso es que el Señor usó este hebraísmo entonces el llevar a nosotros a no entender un hebraísmo nos puede llevar a tomar una interpretación errónea, y como lo hicieron este grupo que llamado los hijos de Dios. Amén, qué tremendo, amén, porque en el hebraísmo hay tanto, hermano. Por ejemplo, ¿cómo le costó? Y solo tuvo que haber sido el Espíritu Santo para poder traducir, ¿verdad? Del hebreo al griego y del griego al latín con la Vulgata, y así sucesivamente, porque esas personas tuvieron que haber sido iluminadas por el Espíritu Santo para poder darle la interpretación correcta. En la actualidad tenemos más de 2000 o más que traducciones. 2300. Amén, y el sentido no se pierde de lo que Dios quería decir. Solo Dios puede haber hecho. Ahora, en la actualidad hay muchas Biblias, ¿verdad?, que realmente han salido, ¿cómo decir?, dañando la Escritura. Pero ya vemos que hay un sentido aparte. Pero la persona que realmente quiere o quiso traducirla correctamente, tuvo que haber sido llena del Espíritu Santo para poder entender lo que los hebreos que quisieron decir, el arameo que entendían. Amén. Todo eso, entonces, porque imagínense, cuando entendemos nuestro lenguaje, son culturas muy diferentes, hermano, ¿vieron? Son culturas muy diferentes, hermano Carlos, hermano Ever. Son de culturas que nosotros quisiéramos apegarnos a ellos, pero realmente no podemos encajar, ¿verdad? Pero solo la palabra del Señor y solo el Espíritu Santo puede hacer que nosotros podamos encajar y entender lo que ellos querían decir. Por ejemplo, hay personas que dicen que Dios se arrepintió de crear al hombre o de hacer el hombre. ¿Se acuerda cuando dice la palabra? Realmente no fue que porque la otra dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando no entendemos el hebraísmo, vemos, Dios se equivocó acá. Exacto. Dios está diciendo algo incorrecto, cometió un error, o la persona que hizo la traducción cometió el error. Y no es así, no es porque no entendemos lo que es un hebraísmo. Amén. Entonces, para poder seguir con el método alegórico, que ahí entra también lo que son la simbología, hermano Ever. Bienvenido, hermano Ever. Yo sé que estamos en vivo y por eso es que, ¿verdad?, a veces tiene que pasar esta cosa, pero aquí llegó a tiempo para hablarnos sobre lo que es la simbología, hermano Ever. Amén. Bueno, Dios les bendiga, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, entender algo acerca de lo que es simbología, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado con estos métodos simbólicos, ¿no? Como por eso anteriormente se ha dado las reglas de interpretación
para no caer en error y darle un significado erróneo a los símbolos, ¿no? Porque muchas veces se cree de que porque se mienta esta palabra, el significado simbológico de esto va a significar lo mismo en toda la Biblia. Y varía, Sí, y correcto. varía, ¿no? Entonces no podemos caer en ese error, porque esto, ¿verdad? Para eso hay que aplicar los métodos de interpretación. La segunda regla más que todo. Que lo dimos, ¿verdad? Y el En la contexto. clase pasada. Entonces, Amén. ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Algo simbólico a nivel general, por decirlo de esta forma, podemos hablar de león. Al león se le conoce, dice, como el rey de la selva, ¿verdad? Entonces, eso está ahí. O el oro, ¿verdad? El significado del oro es, ¿verdad? La riqueza. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a la escritura, ¿no? En la escritura, cuando encontramos la palabra león, en ciertas partes nos habla de fuerza o realeza, y en otras partes, ¿verdad? Se nos da a entender simbológicamente de algo temible y algo malo, ¿verdad? Pareciera que no, pero al analizarlo y estudiarlo, uno se da cuenta que se puede caer en un error si uno, ¿verdad? No le pone atención, ¿verdad? A estas cosas. Entonces, ¿verdad? Es importante que notemos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de león, en Apocalipsis 5:5, a Jesucristo, ¿verdad? Se le conoce como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su fuerza, su realeza, él es el rey, ¿no? Él es el Amén. todo, ¿no? Pero, ¿verdad? Si solo nos enfocamos en la palabra león y nos vamos más adelante nosotros, ¿verdad? Y nos vamos allá en el libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Nos habla que el enemigo anda como un león rugiente. Entonces, ese león no nos está hablando a nosotros de Cristo, del león de la tribu de Judá, nos está hablando, ¿verdad? De una forma simbólica al significado de lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Devorarlo, ¿no? No como realeza, sino en forma de devorar. Entonces, ¿verdad? De esas formas está lleno la Biblia de símbolos. Por ejemplo, también, ¿verdad? Podemos hablar nosotros allá en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 4. Nos habla de un león. Amén. Dice un león que tiene dos alas, dice como de águila. ¿Qué significa esto, verdad? Nos está hablando acerca del reinado, ¿verdad? Mundial que estuvo bajo Nabucodonosor. Entonces, ¿verdad? Son símbolos. Estamos hablando de la misma figura simbólica. Pero si no la sabemos aplicar en su correcta interpretación, caemos en muchos errores. Y es donde se levantan, ¿verdad? Todas estas cosas que aquí se ha estado hablando, ¿no? Herejías. Herejías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le ha dado un mal enfoque a lo que son estas figuras simbólicas, ¿verdad? Que hay que saberlas interpretar leyéndolas, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Buscando otro ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la palabra agua. En la Biblia, agua, ¿verdad? Tiene muchos significados. Depende del texto bíblico que estamos viendo nosotros, conforme la historia, lo que se estaba viviendo, los momentos. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 16, ¿verdad? La palabra agua mentada ahí, eso significa angustia. Oiga bien, angustia, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a Efesios 5:26, ¿verdad? Ahí nos habla también del agua. Pero aquí en Efesios 5:26, el agua no significa angustia, sino significa la palabra de Dios. Amén. Pero eso es, ¿verdad? Conforme a la interpretación correcta que se le dé a la Biblia, ¿no? A la escritura, ¿verdad? Hermenéuticamente hablando. Por ejemplo, también, ¿verdad? En Juan 7:38 nos habla de agua, ¿verdad? Y el significado acá es el Espíritu de Dios. Ve cómo, ¿verdad? Una palabra puede ser la misma, pero su significado simbólico es diferente, depende, ¿verdad? En el versículo bíblico que se esté leyendo. Eso sí, ¿verdad? Chequeando su contexto, ¿verdad? Y todo lo que lo rodea para poder interpretarla correctamente. También, ¿verdad? La palabra agua, ¿verdad? En Jonás, por decirlo, ¿verdad? Viendo todos los puntos de vista, lo que puede significar, ¿verdad? Simbólicamente hablando. En Jonás 2:6 dice que agua también significa sepulcro, ¿verdad? Y en Apocalipsis 22:1 la palabra agua, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Vida eterna. En 22 versículo 1, vida eterna. Y estamos hablando de la misma palabra, pero con diferentes simbología, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿verdad? Estar atento a la hora de la lectura, ¿no? Porque esto, pues, nos lleva a nosotros a podernos, quizás desviarnos un poco, y no es el enfoque, ¿verdad? De acá. Pero, ¿verdad? Vemos nosotros, por ejemplo, también, ¿verdad? La mayoría de veces a Cristo se le conoce como el Cordero. Amén. ¿Sí o no? Así, ese es el significado, el simbolismo que tiene Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 1:29 nos habla acerca de eso. Amén. Pero vea bien, también Cordero habla también de los recién convertidos.
Pero ¿cómo es eso, verdad? Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Apacienta qué le dijo? Mis corderitos. Mis corderos. Cristo no le estaba hablando del mismo. Aunque él, verdad, significado simbológico de Cristo es Eran cordero y el monado. cordero. Pero si nosotros lo aplicamos cordero a nivel general, vamos a fallar ahí. La hermenéutica, ¿verdad? Nos ayuda, nos corrige, nos mantiene instruye a lo bien. correcto de caer, ok, cordero. No, aquí Cristo nos está hablando de instrúyeme a mí. Hay un pastor que dice que cuando llega al púlpito, los líderes le dicen, démosle un aplauso al cordero. El pastor que va subiendo se hace llamar el Oiga cordero bien. por lo que él está diciendo, por lo una que mala dijo, interpretación. ¿verdad? Lo interpretó mal, ¿verdad? Entonces, no queremos nosotros caer en ese error ni ir a un lugar donde estén bajo ese error, ¿no? Por eso, ¿verdad? Es importante la hermenéutica y caer, ¿verdad? En sí, lo que nos significa estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Vemos otro símbolo ahí, ¿verdad? Allá en la parábola del sembrador, donde dice que cayó la semilla, llegó a las aves y se la comió. Aquí nos habla de aves, pero verdad, si nosotros vemos la simbología de la ave que representa ahí en Mateo capítulo 13, verdad, en esa parábola, la ave significa Satanás, el enemigo que llegó y se comió esa semilla que estaba. Se llevó. Entonces es importante, verdad, la simbología, ¿no? Para no caer en erróneos, para no prestarnos a malas interpretaciones, para no, verdad, caer en falsas doctrinas. Y sobre todo, ¿verdad? Para estar correctos ante la Biblia, ¿no? Muchos ejemplos, ¿verdad? Hay bastantes ejemplos, cualquier cantidad. pero creo que el problema aquí, hermano, no es la simbología, sino que la mala interpretación que se le da, ¿verdad? No, lo que pasa que es el desconocimiento del símbolo. Correcto, pero a veces, correcto, también es el desconocimiento, pero sobre todo creo también, hermano, es de que la gente quiera acomodarse a sus filosofías y sus ideas, ¿verdad? Para poder acomodar esto que significa esto y yo la puedo aplicar así. Pero entonces es lo que hace la hermenéutica. La hermenéutica lo mantiene a usted en una sola línea. Es lo que decía el hermano. A Amén. la hora de uno leer la Biblia tiene que aplicar las reglas de Sí, interpretación. no puede darle a un Para lado. no darle No puede dejarla a un lado. una interpretación propia. Amén. Si usted quiere servir al Señor correctamente, necesita hermenéutica. Amén. Para poder interpretar y poder dar un pasto sano y limpio a quienes, a las ovejas de su Porque, congregación. así como él solo trajo dos ejemplos, hablando del león y hablando del agua, pero la Biblia está llena. Oh, no. Está mucho. En el libro. Mucho simbolismo. Y yo, por ejemplo, hermano, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Yo sé que aquí podemos abundar mucho Oh, no, con aquí hay- símbolos. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Hay algo muy importante, ¿verdad? Que se toma en estos tiempos y ya se habla del aceite. Ay, no se meta problema con aceite. ¿Verdad? Simbólicamente hablando, cuando hablamos de aceite, lo primero que se viene a la mente es, ¿verdad? Símbolo del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos nosotros, si vamos nosotros, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 1, verso 6, el aceite es símbolo de medicina, ahí, Claro que sí. ¿verdad? Es símbolo de medicina. Y en Santiago también. Y en Santiago, en Hebreo 1.9, el aceite es símbolo de alegría, También. ¿verdad? Entonces, Lo si único caemos que en tenemos que error, hacer diferencia es vamos a lo mismo. Literal, ¿Cómo lo gramatical vamos a e aplicar? histórico. Porque lo que está hablando Santiago, ese aceite es literal. Literal. ¿Verdad? Ahí exacto. está la palabra aceite, pero Santiago dice traigan el aceite. Está diciendo únjalo. traigan el aceite. Y ¿Verdad? ahí significa ungüento. Ahí, porque dice, ahí mismo dice la palabra. Y úngalo. O sea, lo que tiene que hacer es. O sea, tenemos que ir a lo mismo. Correcto, a la Lo menos que todos. Todo encierra. Todo Claro, Si encierra. lo Es que hablamos ese en aceite español, tiene ya vaya allá y propiedades. traigan un aceite, va a traer una botella de aceite. Pero para un judío no era una botella, era como dice el hermano. Era un aceite con propiedades curativas. Exacto. O sea, Entonces, ¿verdad? Vemos la importancia de lo que es la simbología bíblica. Con la hermenéutica. Con la hermenéutica, ¿verdad? Tiene que ir de la mano. ¿Para qué? Para no cometer una aberración, por decirlo así, ¿verdad? A la hora de una enseñanza, de una prédica o de cualquier, ¿verdad? O mismo uno leyendo, y si uno no lo entiende o lo quiere agarrar a lo que yo creo que es ese símbolo, ¿verdad? Vamos a estar erróneos. Entonces, ¿verdad? Hermenéuticamente hablando, ¿verdad? Leyendo un símbolo, le aplicamos las reglas, ¿verdad? Y por ahí nos vamos y el Señor nos va a ayudar a darle una correcta interpretación. Amén. También, hermano, yo creo que es un tema muy extenso. Amén. Y todos los temas que estamos tocando es muy extenso, pero pues, queremos abundar, ¿me entienden? Así ¿no? es, amén. Yo creo que con estos tópicos que ustedes pusieron, estos ejemplos, estamos poniendo a entender
Amén. Pero ya que ya tocamos el hebraísmo, ya tocamos la etimología, vamos a entrar un poquito más a lo que son las figuras retóricas o las figuras de dicción, hermano Guillermo. ¿Será que nos explica qué es esto? ¿Con qué se come? Como decían por allá, ya hablando en los modismos, ¿verdad? En este caso nosotros. O sea, ¿qué son las figuras retóricas y las figuras de dicción? O sea, ¿cómo las aplicamos o cómo se aplican en lo que es la hermenéutica y en el estudio de la escritura? Bueno, las figuras de dicción, el no conocer hermenéutica o desconocer la hermenéutica nos lleva a cometer errores y, ¿verdad? No sabemos nosotros a veces ni lo que estamos leyendo, ¿verdad? E incluso nuestro español está lleno de figuras retóricas. Sí. ¿Verdad? El lenguaje que hablamos nosotros Y hay cientos de figuras retóricas. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando usted viene con un gran dolor de cabeza, ¿verdad? Llega a casa y le dice a su esposa, ay esposa, me duele todo el cuerpo. Usted está usando una figura retórica, ¿verdad? A usted no le duele todo el cuerpo, sino que simplemente le duele la cabeza. Toda la cabeza. O la cabeza, la parte, ¿verdad? De la cabeza. Pero usted viene y dice, oh, me duele todo el cuerpo. Usted está usando una figura retórica que se llama sinéctoque. ¿Verdad? Esta figura retórica dice que pone el todo por la parte o la parte por el todo. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando usted dice, oh, siento que me voy a morir. ¿Verdad? Dice, oh, me detectaron esta enfermedad y ahora siento que ya me voy a morir. Está usando otra palabra o otra figura de dicción. Amén. Esa se le llama hipérbole. Usted está exagerando. Solo le notificaron que tiene un gripe, que tiene algo sencillo y usted dice, siento que ya me voy a morir. Usted está como la fábula, hermano. ¿Qué le parece la fábula? ¿Hay fábulas en la Biblia? Bueno, en la fábula se está lleno de escritura, ¿verdad? En la Biblia, hermanos, ¿verdad? Volviendo a estas figuras retóricas, figuras de dicción, el pueblo judío su lenguaje era muy rico en cuanto a las figuras de dicción, en cuanto a figuras retóricas, ¿verdad? Ellos tenían su mismo léxico, ¿verdad? Ellos conocían todas estas figuras, ¿verdad? Conocían su lenguaje. Por eso de que nosotros vemos los escritores metáforas, hablan de fábulas, ¿verdad? Hablan de metáforas, hablan de hipérboles. Sí, porque Pedro ataca las fábulas para los judíos, como se está diciendo. Bueno, quiero explicar, ¿verdad? Ajá, quiero explicar dos puntos, ¿verdad? Importantes en cuanto a la fábula. Existe, ¿verdad? Yo siempre leo esto en cuanto a las fábulas. Existen dos tipos de fábulas en la Biblia. Uno, las fábulas es el léxico, lo que se hablaban ellos. Esa es una fábula. Ahora, ese es el lado bíblico, ¿verdad? Ahora, existe la otra fábula, el otro tipo de fábula, que eso tiene que ver con una filosofía humana, ¿verdad? No es una expresión, sino que aquí esta fábula se convierte en una doctrina, se convierte en una enseñanza. Como un dogma. Como un dogma, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las fábulas, hay ejemplos bíblicos, por ejemplo, en el libro de Jueces, ¿no? 9, versículo 7-15, dice, ahí habla de este rey llamado Jotán, dice, fue y se paró en la cumbre del monte, dice, y alzó su voz, clamó y les dijo, escuchadme, habitantes de Siquén, para que oigáis, dice, y sigas a Dios, dice, una vez los árboles fueron a ungir a un rey sobre ellos, dice, y dijeron, al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo le respondió, ¿verdad? Entonces, la fábula bíblica es una narración, como diríamos, como un cuento, donde las cosas se personifican, ¿verdad? Un árbol lo está personificando como un rey, ¿verdad? Los árboles se están personificando como el pueblo de ese dicho rey, ¿verdad? Entonces, en estas fábulas bíblicas las cosas se personifican, ¿verdad? Pueden personificarse en animales, pueden personificarse en humanos, ¿verdad? En sí, esa es la enseñanza bíblica. Ahora, por el otro lado, hermano César, también está lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que tuviera cuidado con las fábulas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas fábulas? Fábulas son falsas doctrinas, ¿verdad? Esa es una fábula. Pablo, cuando le dice a Timoteo, ten cuidado, dice, de que tú estés incautado, en que tú estés metido, dice, con fábulas judaicas, ¿verdad? Le está diciendo que tú estés metido en asuntos que estén totalmente contrarios
a la doctrina. En otra palabra serían La los palabra de mitos, Dios. los mitos o las Son- historias, correcto. Exacto, ¿verdad? Cuando hablamos de estas fábulas, son algo que en los tiempos de Pablo había mucho conocimiento en cuanto al área intelectual. Porque nosotros sabemos que Grecia había influenciado tanto todo ese territorio que había conquistado. Y la mitología que tenía Grecia era tremenda. Exacto, y Grecia, ¿verdad? Grecia fue un imperio totalmente lleno de mitologías, ¿verdad? A eso le llamaban fábulas, sus fábulas. Entonces Pablo le dice a Timoteo y le recomienda, ten cuidado de no hablar, dice, o no meterte con las fábulas. Dice, porque lo que van a hacer es sacarte del evangelio, sacarte de la doctrina bíblica, ¿verdad? Y vas a caer en el error, ¿verdad? Con ellos. Aún también Pedro, ¿verdad? Él narra, dice una fábula, dice cómo la puerca, dice, o el cerdo, después de que dice que se bañó, dice, se vuelve a revolcar. A revolcar. ¿Verdad? Está diciendo, después de que conoció la enseñanza de esa fábula, acuérdense que en cada fábula trae una moraleja. Todas las fábulas bíblicas traen una moraleja. Lo que Pedro está diciendo es una fábula, como diciendo, moraleja. Si empezaste bien, vas a terminar mal. ¿Verdad? Eso es lo que está. Entonces, esas fábulas aparecen ahí en la escritura, hermano. Por ejemplo, hermano, aparecen los símil, que es el cómo, ¿sí? También. Símil. El símil, está el símil. Tenemos también lo que es la metáfora. Hay bastantes metáforas también La escritura, le digo que está lleno de estas metáforas, ¿verdad? Aún el Señor Jesucristo mencionó todas estas metáforas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él no es un pan. Yo soy el camino, también dijo. Él dijo, ¿verdad? Juan Amén. 14, 6, yo soy el camino. Él no era ningún camino, sino que simplemente está usando una metáfora. Que ahí se usa la alegoría, sabiendo que, exacto. o sea, que es el medio para ir a Yo Cristo. soy la puerta, dijo. Amén. Otra metáfora. Vosotros sois, dice, la luz del mundo. Mateo 5. Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Dice, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos. Habla de dos metáforas. Uno, que Él es la fuente. Amén. ¿Verdad? Ahora, en cada metáfora uno tiene que encontrarle su explicación. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor con esa metáfora? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Él habla acerca de lo que es, cuando Él dice, yo soy la puerta. Él no era una puerta de madera. No. Sino que tenemos que ir a la misma historia judía. ¿Qué significaba para ellos una puerta? Para ellos la puerta, o cuál era la puerta, ¿verdad? El cual ellos lo podían entender. Entonces, está lleno de metáforas. Amén, amén. Hay muchas metáforas. Amén. Hermano Carlos, ¿tiene usted algunas figuras de adicción o figuras retóricas que nos pueda dar también? Gracias, hermano Guillermo, por la introducción. Sí, hermano, lo que el hermano decía es importante. La Biblia también dice que se cuiden de las fábulas y menciona ahí, y de viejas, dice. Sí, Pablo le da duro a eso. O sea, habla de seguir enseñanzas de hombres. Entonces, para nosotros es importante conocer el lenguaje literario que tiene la Biblia, está lleno de lenguaje literario. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos de la metonimia. La metonimia habla de cambiarle el nombre a algo por otro nombre, pero que tienen que tener relación, no necesariamente tienen que ser semejantes, pero tienen relación la una con la otra. Por ejemplo, si nosotros leemos Jacob, cuando la Biblia indistintivamente nosotros vemos que en la Biblia habla de Jacob, nosotros sabemos que se está refiriendo a Israel. Correcto. ¿Entiendes? Entonces está cambiando el nombre a una cosa por la otra. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia hijo de hombre, es una metonimia, porque cuando es un nombre genérico, cuando nosotros vemos en la Biblia hijo de hombre, le está diciendo hijo de Adán, descendiente de Adán. Simplemente le está cambiando un nombre por otro, pero que tienen relación uno con nosotros. Entonces quiere decir que no necesariamente tienen que ser semejantes, pero tienen que tener relación el uno con el otro. Entonces, pero la metonimia tiene un hilo bien delgado con lo que es la sinécdoque, lo que el hermano mencionaba. La sinécdoque es un lenguaje literario cuando usted lo pone de una parte por un todo, o un todo por una parte. Correcto.
Entonces, cuando nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a esto, porque cuando nosotros hablamos, en la Biblia hay ejemplos en cuanto a lo que es una sinécdoque. Por ejemplo, en el Salmo 16:9, David dice, mi carne también reposará confiadamente. Entonces, ¿será que solo la carne de él, o será que todo su cuerpo? O sea, ¿sí me entiende? Entonces tiene que haber una relación. La parte por el todo, ¿no? La parte por el todo. Por ejemplo, en la Biblia, cuando nosotros hablamos, usted oye cabezas, ojos, alma, pies, está hablando de una parte por un todo, está hablando por el ser humano completo. Cuando usted está hablando del Antiguo Testamento, usted también entiende cuando dice los escritos de Moisés está hablando de una parte por un todo, no está hablando de ellos, porque ellos ya murieron. Cuando Jesús les dice, en el libro de Lucas les dice, los escritos de Moisés y de los profetas tienen, a ellos óiganlos, pero ellos ya estaban muertos, pero estaba hablando de lo que ellos se habían escrito. Entonces era una parte por un todo, o un todo por una parte. Entonces la Biblia está llena de este lenguaje figurado. Que son hebraísmos. Son hebraísmos. Eso es lo que el hermano estamos hablando decía, que tienen que encajar todo. O sea, como el hermano decía, está llena de fábulas. O sea, el lenguaje hebraico está lleno de mucho lenguaje literario. Entonces, cuando nosotros hablamos también esto de la hipérbole, el hermano mencionaba la hipérbole. La hipérbole es algo cuando nosotros queremos, en el original se podría decir, es tirar más allá del blanco. O sea, ir más allá. Nosotros tenemos, como decía el hermano, en nuestros países, en nuestro español, está lleno de lo que es la hipérbole. Nosotros por costumbre decimos, ¿y cómo estuvo el culto? Estuvo así de lleno, dice. Cinco estuvieron. O si no decimos, no cabía un alfiler, cabían millones y millones de alfileres. ¿Sí me entienden? Entonces, estamos exagerando. Es una exageración. Es una exageración, pero es para dar a entender más énfasis a lo que ellos quieren el énfasis enseñar. A lo que ellos querían enseñar. Por ejemplo, cuando Moisés manda a los espías, entonces aquellos regresaron con unas noticias bien buenas. Dice, sus murallas y sus muros llegaban hasta el cielo, dice. ¿Sí? Y nosotros parecíamos como langosta, y la gente se burla. Yo no quiero ser langosta, no, esa es una hipérbole. Para ellos dar a entender y enfatizar que ellos eran relativamente pequeños comparados con aquellas personas que estaban allá. Esa es una hipérbole. Es decir, que nosotros debemos, por eso decía el hermano, saber dónde vamos a ocupar esto, y por eso es que nosotros caemos en esta mala interpretación a lo que es la hipérbole. La hipérbole nos lleva a nosotros a entender que simplemente está hablando una exageración. Por ejemplo, hay una hipérbole en la cual muchos de nosotros los cristianos caemos en error, y esto yo he escuchado a personas y hermanos predicando cuando dicen, no hermanos, dice, si todas las cosas que el Señor hizo no cupieran en los libros, porque Juan lo dice en su último versículo, ¿verdad? En su último capítulo, el último versículo, dice que no cupieran las obras que Dios hizo, que Jesús hizo, que no cupieran los libros. Nosotros sabemos que hoy en día en la tecnología usted puede meter aquí la vida de 500 hombres en una computadora, ¿sí? Y de toda su vida y de sus antepasados y sus ancestros, y le cabe en un chip pequeño. Entonces ahí lo que está diciendo cuando dice que no cupieran, fueron muchas obras que hizo. Está hablando, magnificando lo que el Señor hizo, por ejemplo, y que no pueden contarlo. Y es que lo que el Señor hizo no es repetible, porque imagínese usted que el Señor vino a echar a un demonio que era mudo y era sordo. Háblele a usted a un demonio que es mudo y que es sordo. Si no lo escucha, ¿cómo lo va a escuchar? Entonces, está magnificando lo que Dios hizo. Entonces, esa es una hipérbole. Entonces, y la gente lo es toma. una exageración. Es una exageración. Yo no sé si le puedo ayudar a algo. Sí. Usted ha visto también mucho que hay una hipérbole en Mateo 5:29, donde dijo el Señor, si tu ojo, dice, te es ocasión de caer, córtatelo. Sácalo. ¿Verdad? Ahora, si la gente lo interpreta literal, se va a sacar el ojo. No, el Señor está dando una hipérbole, ¿verdad? Una exageración. Está diciendo, si es mucho el pecado, ¿verdad? Pues haz algo, sácalo de ti. Cercenar, o sea, está diciendo que así como le duele a usted, le dolería sacarse un ojo, así le tiene que doler a usted dejar el pecado. Es decir, a la hora que viene el pecado, que le duele, así como que le dolería arrancarse un ojo, así que le duele esa mala maña que tiene todavía arraigada en el viejo hombre, por ahí, que no lo ha dejado todavía por ahí. Hermano, alguien dijo, por la mala interpretación acerca de eso, que los cristianos, me dijo, todavía no están haciendo las cosas que la Biblia dice, me dijo. Todavía nadie se ha sacado un ojo.
Ni se ha cortado. Ni se ha cortado la mano, ¿verdad? O sea, cayendo en el error. Claro, porque Cayendo en el error. cayendo en el error por una mala interpretación, Sí, porque ahí está hablando, el Señor no está hablando literalmente, sino que está hablando de las cosas que vemos y de las cosas que hacemos, porque si usted fíjese bien lo que el Señor dijo, si tu ojo es las cosas que vemos, ¿cómo las vemos? O sea, ¿qué hacemos con lo que nosotros vemos? Eso es lo que está diciendo el Señor. Sí, es lo Y que cuando está dice la mano y el pie, ¿hacia dónde va y qué es lo que está haciendo? Entonces el Señor se está hablando de las malas mañas que están arraigadas. Lo dentro del modismo, cerebro. O sea, es decir, por una mala interpretación, y ese es el problema. Entonces, cuando nosotros no entendemos estos lenguajes literarios, podemos caer en una mala interpretación, y es por eso que hay hermanos, por ejemplo, en la India hubo un tipo que, como había malinterpretado esto, dejó de usar su mano, ¿ok? Se la amarró y dejó de usarla por 18 años. Se le atrofió la mano, o sea, como no ocupó el músculo, la mano se le encogió, porque tomó literalmente lo que dijo ahí, que o sea, córtatelo. No se la quiso cortar, pero la dejó de Por el usar dolor, y se le atrofió, o sea, por una mala interpretación. Y ese es el problema. Mucha gente, y es hermano, da pena o da, no sé la palabra, cómo usarlo, pero en nuestras congregaciones hay un montón, infinidad de gente que da mala interpretación a estos textos. Y que el problema, hermano, ¿sabe cuál es? De que muchas veces vienen personas nuevas a nuestras iglesias y no les enseñamos lo que es hermenéutica, no les enseñamos cómo estudiar la escritura. Entonces, cuando ellos comienzan y usted le dice, no, que lea la Biblia, pero muchos dicen, pero ¿cómo la leo? Si no la entiendo. Y no le va a entender si no le explican que hay modismo, no le explican que hay hebraísmo, no le explican que hay figura retórica y que necesita hacer esa diferencia. El eunuco dijo cuando iba leyendo correcto. ella, dijo, ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, porque el Señor dijo, vayan y enseñen. Amén. Y ese es un punto, pero también Jesucristo dijo, si se acuerda, en el capítulo 10, 25, cuando el hermano hablaba, y se me vino a la mente ahorita sobre el buen samaritano, sobre la palabra del buen samaritano, Sí, porque ahí le dice, porque dice que llegó a un principal a él y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice, ¿qué dice la escritura? ¿Cómo lees? Sí. O sea, que le está diciendo, tú lees, tú sabes cómo leer, tú sabes lo que estás leyendo, porque tú eres un escriba, tú eres un doctor en la ley, eres un intérprete de la ley. Entonces, ¿cómo lees? Le dice él mismo. El Señor le menciona a un intérprete, un levita y un sacerdote. Correcto. O sea, llenos de religión, pero no de aplicación. Sí, porque ahí le da la parábola luego, pero él le dice, pues no, dice, la Biblia dice, la escritura dice que hay que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque él mismo le está dando, ¿qué dice? Entonces Jesucristo le pone esa parábola. Ajá. O sea, que significa que estaba leyendo, pero no se acomodaba él a lo que leía, sino que solamente lo leía por leer. Del diente al labio. diciendo cómo leía. Y la Correcto. palabra era literalmente. Era literalmente. Amén. Entonces hay una diferencia con una persona que sí quiere aprender a estudiar la escritura, pero necesita estos métodos, necesita saber lo que es hermenéutica, para tener ese lenguaje y aplicarlo a él, lo que es literal, lo que es alegórico, y sobre todo para tener una correcta interpretación. Y pues, si usted tiene una correcta interpretación, hermano Ever, hermano Carlos, sabe que va a tener una buena aplicación para su vida. Y vas a ver la diferencia. Por ejemplo, hay muchos errores en la actualidad, hermanos, y yo sé que vamos a ir con las figuras a la lección, pero no quiero parar esto, de que confunden qué es la iglesia y qué es Israel. Y hay un gran problema ahí, porque muchas personas piensan que son Israel, y muchas personas que se tienen que entender que somos, ¿qué? La novia, y estamos esperando al esposo. Amén. Y no tenemos nada ahorita con relación, solamente tenemos que respetar a Israel, orar por Israel, amar a Israel, amén, porque sabemos que su redención viene para ellos. Amén. Pero nosotros somos ¿quién? Su novia. Y que vamos a ser ¿quién? Su esposa en la voz del Cordero. Entonces, ¿algo más, hermano, que quiera traer? La última, uno más. la personificación. La personificación, la Biblia está llena de personificaciones. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, cuando dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz, y en las plazas, está dando una personificación. Se está poniendo una cosa por una persona. Claro, está poniendo como, a eso nosotros le conocemos como un antropomorfismo. Y la Biblia está llena de antropomorfismo. Cuando nosotros decimos el ojo de Jehová recorre toda la tierra, está personificando algo, está usando un lenguaje literalmente humano para que nosotros entendámoslo. Porque nosotros entendemos las cosas humanamente hablando, y las cosas espirituales para nosotros están, si Dios no se hubiera revelado a nosotros, no las entendiéramos jamás. Difícil, sí. Entonces, por eso es difícil. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia
está hablando de sabiduría, está hablando en sí de Dios mismo, pero está personificando algo, ¿me entiendes? Entonces, y la Biblia está llena de esto. Por ejemplo, dice Isaías 55:12, dice el profeta: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Es lo que el hermano decía, estaba hablando como una fábula, pero a la misma vez está personificando algo, ¿sí entiende? Entonces la Biblia está llena de lo que es la personificación, o por decirlo así, para entenderlo, de antropomorfismo, de modismos humanos, para que nosotros entendamos y comprendamos un poco mejor. Entonces, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, no tiene ojos, no tiene manos. Entonces, cuando dice que Dios nos formó con sus manos, está personificando algo. Dios es espíritu, ¿entiende? Entonces, no darle una interpretación errónea a esto es importante en la Biblia. Es por eso que, como decía el hermano, siempre es importante tomar las reglas, tomar en cuenta, y la misma regla le van diciendo a uno: cuidado, aquí como que me para voy que no desviando. desviarte aquí y enderezarse. Pero esto es bueno también, ¿verdad? A recalcarle a la audiencia, ¿verdad? Estas figuras retóricas, como usted lo dijo, ¿verdad? El antropomorfismo. Son Esos son modismos. bien importantes. Eso está lleno de la Ahora, Biblia. la audiencia yo creo que está un poco así, va a estar un poco tensa, porque va a decir, no sé ni qué es eso. ¿Y qué También tanto la están palabra diciendo? esta figura de dicción se llama, la que usted decía, Metonimia. Metonimia. Pero esta metonimia no la conocemos. Yo la primera vez cuando me la enseñaron, yo no sabía, digo, no sé ni qué. ¿Qué ¿Qué es ¿Qué es esto? Y tuve que ir a la Biblia y buscar, y yo decía, quiero ver pasajes bíblicos donde habla de metonimia. Y así es de cuando uno, ¿verdad? Empieza Sí, aclara su mente, hermano. aclarar la mente. Porque ahí se aplica lo que es los pasajes oscuros, leer y releer, leer y releer, y a ver cuál es el sentido, cuál es el contexto, o sea, sobre qué está hablando, qué usted me quiere decir. Amén. Sí, bueno, por ejemplo, él está hablando de los montes, habla de los árboles, habla de los collados, ¿verdad? Uno tiene que ir a lo que decía Elber, el simbolismo. El simbolismo. ¿Qué correcto. significa monte? ¿Qué significa collado? ¿Qué simboliza a los árboles? Exactamente. ¿Cuándo usa estas figuras? Para poder entenderlas. Ajá. Amén. Amén. Es interesante, hermano. ¿Estamos bien ahí, hermano? Amén. Porque todavía se me viene a la mente lo que es la ironía, se me viene a la mente lo que es las parábolas, la alegoría. Yo creo que eso le va a tocar a usted, hermano Ever. Amén. ¿Los tiene ya en su mente ya? Así es. Ok, Bueno. sí, esos son los que, o sea, hay muchos, pero esos son los que más se pueden recalcar, se usan, amén. ¿Qué me dice? ¿Sobre cuál quiere comenzar? Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Una de las figuras literarias es conocida como la ironía. Ajá. Muchos confunden, ¿verdad?, esta ironía con el sarcasmo. Y, ¿verdad? Hay una diferencia. Porque en el sarcasmo hay una ofensa. Correcto. Exacto. ¿Verdad? El sarcasmo es para ofender. ¿No? Por Solo ejemplo. que ofender diplomáticamente. Claro, ¿verdad? Como que está peleando con él y le diga que Dios te bendiga y se va y le da la espalda. Exacto. Es un sarcasmo. ¿Has ¿Verdad? escuchado esa parte? Sí, es parte de Y ese es un modismo ahora en la actualidad. Por para ejemplo, los alguien va caminando, se resbala y se cae, y que alguien le diga te caíste, y que el otro ya enojado le responda no, estoy viendo si el piso está duro. ¿Verdad? O sea, por no decir otra cosa le responde, ese es un sarcasmo. Es un sarcasmo. Es un sarcasmo, eso no es ironía. No es ironía bíblica. No es ironía bíblica. Entonces, ¿verdad? La ironía es lo que expresa algo que quiere decir, pero lo dice de una forma contraria, pero no lo dice, ¿verdad?, a modo de golpear, ¿verdad? Pero también existen sarcasmos en la Biblia. Sí. ¿Verdad? Porque se acuerdan de lo que usted hablaba la semana pasada de Elías, cuando le dijo, háblenle, quizás está allá Está en el ocupado, baño. está afuera. Ese es un sarcasmo. Ese es un sarcasmo, pero con ironía. Exacto. No, pero aplica más en lo que es la ironía, porque no está Sí, ofendiendo, sí, ¿verdad? sí. Porque Elías, usted está hablando de Primera de Reyes, capítulo 18, ¿verdad? Donde le dice, gritad, ¿verdad? A su Dios, que acaso duerme. Y tal vez duerme, tal vez los escucha. Tal vez los escucha, Sí, le es una dice. ironía. Es irónico, ¿verdad? Es irónico, Él lo está que hablando está irónico, ¿verdad? Es parte de la ironía, ¿verdad? O por ejemplo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, ¿verdad? Le habla y dice, y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Cuando se refiere a aquellos grandes apóstoles, está hablando de los falsos maestros que estaban ahí rodeados. Pero él irónicamente le ironía. llama a aquellos grandes, ¿verdad? Aquellos grandes apóstoles. No le dice directamente, ¿verdad? Son falsos. Y otros pueden pensar que son los apóstoles del Señor Jesucristo. Eso la mayoría piensa. La mayoría piensa que son Por los otros interpretación. 11. Sí. Y no está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando de ellos. de una forma irónica. ¿verdad? Lo mismo habla ahí mismo, porque está corrigiendo las falsas enseñanzas que está en Corinto, ¿verdad? Por eso tenemos que ir, ¿verdad?, a todo lo que estaba pasando ahí. Porque le dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Le vuelve a decir en 2 de Corintios 12:11, ¿verdad? De una forma
irónica. Irónica. También le habla, ¿verdad? Ahí mismo, más adelante, le dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Él les habla irónicamente a ellos como que ellos fueran apóstoles de Cristo, pero no lo son. O sea, ahí está usando una ironía. Y ahí ya se utiliza el contexto, lo que hablamos la semana pasada. Cuando leemos el contexto ya vemos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Amén, en verdad. Entonces, la Biblia hay mucho de esto, ¿verdad? De estos métodos irónicos, ¿no? En el cual quieren dar un ejemplo, ¿verdad? Diciendo todo lo contrario, pero al final lo que ellos quieren dar a entender es la verdad, ¿verdad? Amén. Que hay de todo eso, ¿verdad? Él dice, no soy inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son falsos. Entonces, ¿verdad? Le habla irónicamente. Amén. Hay mucho, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Que pudiéramos hablar acerca de lo que es ironía, pero todo está lleno, ¿verdad? De ironía, hay mucho acerca de esto. Pero también hay otra figura, ¿verdad? Retórica, que es el eufemismo. Amén. Algo, ¿verdad? Que lo usa de una forma sin ofender. Como diciendo, lo usa con más escuela. Sí, ¿verdad? con más ¿verdad? Para que diplomacia. No mucho. Con más diplomacia, con más suave. Que no duela tanto. Para no ofender, ¿verdad? Para que lo otro no se ofenda, ¿verdad? Para un lenguaje diplomático a nivel general, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Samuel 24:3, donde dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para, dice, cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Al leer ese versículo bíblico, ¿verdad? Viéndolo acá, dice, oiga, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esa palabra, entró en ella para Cubrir sus pies. ¿verdad? Ahí le está hablando, ¿verdad? De un eufemismo, ¿verdad? O sea, de algo, le quiere dar otra cosa a entender, ¿verdad? Por hablarlo, ¿verdad? Ya al lenguaje de nosotros, para que nosotros entendamos, ¿no? Llegó a cubrir sus pies, ¿verdad? Al leerlo a simple vista, si vamos, como decimos, abuelo de pájaro, no le vamos a entender. No lo entendemos ni sabemos a qué entró. No. ¿Qué es eso, verdad? Porque muchos se van- cubrió los pies, tenía frío. Sí, porque muchas personas van a decir de incluso que iba a buscar a David, o que iba a buscar a David o algo, y no metió a hacer eso. Sí. Que no entró a hacer eso. Y aquí aplica el eufemismo, ¿verdad? Entonces, y aplica toda la regla y buscarle, ¿verdad? El pasaje oscuro de qué es lo que nos estaba a entender, ¿verdad? Entró a cubrir sus pies, no tenía frío, ¿verdad? No era que iba a dormir y ¿verdad? O sea, lo que nos está diciendo ahí, que entró a cubrir sus pies, ¿verdad? Nos está hablando en forma diplomática que él entró a hacer sus Necesidades fisiológicas. necesidades fisiológicas. Eso es lo que nos está hablando a nosotros. Pero, ¿verdad? No lo usan así drásticamente, entró a hacer esto, porque se va a ver raro. Porque es un hebraísmo. Es un Claro, Es un hebraísmo. hebraísmo. Claro. El hebraísmo es allá afuera, ocupado. Claro, como hablaba el hermano, lo que es la palabra sexo, ¿verdad? No lo va a mentar directamente, no que lo usa, No lo ¿verdad? menciona la Se Biblia. allegó a ella, dice. ¿Verdad? O sea, lo usa con un lenguaje más diplomático, sencillo, ¿verdad? Que no ofenda a nadie, ¿verdad? Modo general, ¿verdad? Entonces, esa es parte del eufemismo, ¿verdad? Una de las figuras. Amén. Y también, ¿verdad? Una de estas figuras es lo que es la alegoría, ¿verdad? Nuestro hermano Guillermo profundizaba bastante en lo que es, ¿verdad? Esto alegórico, que está lleno, ¿verdad? Pero cuando hablamos de alegoría también, ¿verdad? Hay que saber, ¿verdad? Que este método alegórico se usa en la Biblia, pero lo usan mucho también, ¿verdad? Los escritores secularmente. Ellos usan bastante lo que es el sistema alegórico, o sea, ¿verdad? Ellos ponen ejemplos, ¿verdad? Para dar un ejemplo diferente, lo alegorizan, ¿verdad? Lo hacen en forma metáfora, pero es más extendida, más grande, para al final pues traer un ejemplo, ¿verdad? Lo hacen, ¿verdad? Con muchas cosas ficticias. Bueno, lo que pasa que la alegoría fuera de la Biblia se puede aplicar. Fuera Sí. de la Biblia Sí, claro. es excelente Califica. la aplicación, pero en la Califica. Biblia no se puede. No. No. Ajá, pero lo que tú dices está correcto. Claro, o sea, es forma de metáfora, pero más extendida, ¿verdad? O sea, va más extenso, ¿verdad? Entonces, está ahí, por ejemplo, ¿verdad? Hay se puede hablar como el ejemplo que traía el hermano Juan 6:51, donde él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Es una forma alegórica de hablarlo, ¿verdad? No lo está diciendo concretamente que eso es así, ¿verdad? Pero hay que darle su significado para poder entender el relato que nos está hablando Jesucristo, ¿verdad? En esa alegoría que nos da a entender, amén. Entonces, ¿verdad? Hay mucho, ¿verdad? El hermano Guillermo explicó bastante acerca de esto, amén. Pero también, ¿verdad? Hay otra figura, ¿verdad? Importante que se usaba mucho
en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se hablaba mucho en parábola. Amén. Y él la usó bastante. Y Jesucristo la usó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo la usó en mucho, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Solo aplica aquí en la Escritura, lo que es la parábola. Amén. Aquí en este escrito que nosotros tenemos. Amén. La mayoría la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y se puede hablar, ¿verdad? Que esto viene siendo como una simil. Pero, ¿verdad? Es un cómo. Pero, ¿verdad? Nos da algo más profundo, un ejemplo más profundo, una enseñanza más profunda. ¿Por qué? Porque una simil es una comparación de un párrafo, por ejemplo, y esto es, ¿verdad? Algo que va más allá, se extiende más y nos trae grandes ejemplos, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De una semejanza, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante, dice. Y quiere traer una enseñanza. Y una enseñanza muy profunda, ¿verdad? Bastante profunda, el cual, ¿verdad? Cuando el maestro la decía, los mismos discípulos que andaban con él no la entendían ahí mismo. Después le decían, explíquemela, Señor. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que una alegoría, una parábola, después de que existan ya dos metáforas, ya se constituye una parábola, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay más de dos metáforas, ya es una parábola. Es una narración. Yo escuché a un estudioso, un erudito, obviamente, en la palabra, que él decía de que la cultura judía está llena de, ellos usaban mucho la parábola, y que ellos en la juventud ya tenían que saber usar o hacer una parábola. Bueno, se cree que los requisitos de un rabino de Israel, se cree que un rabino por lo mínimo debería de tener de 15 a 20 parábolas. Propias. Que secularmente serían las anécdotas que muchos usan. Exacto. Por eso cuando vino el Señor y habló por parábolas, mucha gente le empezó a nombrar ya maestro. ¿Verdad? Hay una palabra que se llama raboní, no sé ustedes si lo han leído. Raboní, sí. ¿Verdad? Esa palabra raboní se cree, ¿verdad? Los historiadores dicen que esa palabra solo le daban a aquel que estaba por encima de los rabinos. Entonces, que ya tenía más parábolas propias. Cómo, ¿verdad? Sí. Cuando el Señor empieza a hablar por parábolas, entonces los mismos los escribas y los fariseos se quedaban así como viendo, diciendo, ¿de dónde saca esto? Por eso vemos nosotros lo que ellos se sorprenden. Y ¿De dónde saca y también el mismo pueblo decía que él enseñaba como quien tiene autoridad. Exacto. El mismo Dios incluso dicen que Natán usó una parábola para hablarle al rey David cuando le habló de parábola. Correcto, fue una parábola. Y nuestro Señor Jesucristo pues no andaba papel ni lápiz en mano, y la parábola la hablaba, ¿verdad? Como era. Y hasta el día de hoy está y da el ejemplo. Y la parábola era en su sentido literal. A lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Cuando les habla la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y parte cayó en la tierra, parte cayó esto, y aún en su sentido literal, ellos hubo muchas veces que decían, Señor, ¿qué quiere decir esta parábola? Por ejemplo, en Mateo 13 y Mateo 14, sus discípulos se le van aparte y le dicen, Señor, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Estamos en el aire, ¿no? Sí. Y es interesante, hermano, pero fíjese que cuando usted ve todo el panorama de los cuatro evangelios que estamos hablando de Jesucristo con parábola, ¿cómo se acordaron estos escritores de las palabras de Jesús? O sea, tuvo que haber sido el Espíritu Santo, hermano, diciéndole, recordándole, porque habían pasado 30, 40 años para cuando ellos estamparon. Y entonces ahí aplica lo que es la inspiración de Dios. Así es, ¿verdad? Porque imagínese usted, ¿se acordará usted con lujo de detalle lo que usted hizo hace 40 años o 30 años? Bueno, si los tiene. Amén. Sí, vemos, o sea, tuvo que haber sido el Espíritu Santo hablándoles a estos hombres y estampando, porque ellos estuvieron, por ejemplo, estuvieron dos testigos, pero lo que fue Marcos y lo que fue Lucas, ellos narraron, ¿verdad? Lo que le dijo Pedro y lo que le dijo, o sea, y la investigación de Lucas, ¿verdad? Entonces, estos hombres se acordaron, hermanos, de esta parábola. Y como estamos hablando de la parábola, con lujo de detalle, y no perdieron el sentido que Cristo dijo. Tuvo que recibir el Espíritu Santo, y ahí se comprueba que es inspiración de Dios. Sí, amén. Y entonces, ¿verdad? Son ejemplos a lo que estaban pasando allá. Y lo que impacta de todo eso es que si lo traemos todavía para estos tiempos, es aplicable. Sigue aplicando para nuestra vida. Porque Cristo habló de la viuda y el juez justo. Sí. La del sembrador que hablaba el hermano, la del hijo pródigo. En el capítulo 13 de Mateo, ahí está. Hay ciertas parábolas. Ahí está. Esta parábola es tremenda. Y eso es lo que no explico yo, como que muchos evangelistas, pastores, maestros,
tienen que traer anécdotas seculares cuando la Biblia está llena de mucha parábola y de mucha historia, perdón, y de mucha, ¿qué le puedo decir? Gramática, todo está aquí, hermano. ¿Para qué ir a otro libro cuando tenemos esto? Sí. Que es fluido por el Espíritu Santo y que es dado por el mismo Dios y que aplica en nuestras vidas. Amén. Ahora, bueno, no sé si ustedes se han notado algo, pero en la hermenéutica, si hay una figura tan delicada y tan complicada, es la parábola. Sí. Porque usted puede usar un símil, puede usar una sinécdote, una metáfora, una metonimia, una hipérbole, cualquiera de ellas. Si usted le da un mal uso, no hay problema. Pero si se mete con una parábola y usted la malinterpreta, Alegoriza. ya se metió en un problema. ¿Sabe? Alegoriza. Ahora mismo lo que mencionó el hermano César, en Mateo 13 hay 7 parábolas. Sí. Y esas parábolas no aplican para la iglesia. No. Esas Israel. parábolas son especialmente para la nación de Israel. Israel. Entonces, Ahí están las 10 como dice el hermano, ¿verdad? Vemos nosotros cómo hay predicadores que se meten en líos porque usan esa parábola para meter a la iglesia. A la iglesia. Sí, Y no entonces, hacen a la esa hora- distinción. Exacto, a la hora de meter a la iglesia no aplica para la iglesia. Amén. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos nosotros, por ejemplo, de la parábola, ¿verdad? Del buen samaritano, ¿verdad? ¿Para qué le vamos a dar tanta vuelta? ¿De qué es lo que está hablando esa parábola? Exacto. de la Misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le saca que el mesón, que el esto, que lo otro? Y ahí... Y que vamos ¿verdad? a buscarlos a las calles, Ya dice, hubo para problema, hacerlos entrar a ya la hubo- fuerza. Ya hubo problema, ¿por qué? Porque se sacó lo que el Señor quiso enseñar, que fue Exacto, porque- Misericordia. sí. ¿Y a quién? A un líder que conocía y que, entre paréntesis, interpretaba correctamente la escritura. Es que ese es el punto, porque imagínense, lo malinterpretan porque dice que hay que ir a buscar a los amigos afuera. Entonces dice que hay que buscarlo, pero ¿y si usted es la novia, cómo se va a ir a buscar allá afuera? O sea, ahí usted mismo se está contradiciendo. Porque no hace distinción de lo que es Claro. Israel y lo que es la novia, hermano. Es interesante este tema, hermano. Podemos profundizar aquí, podemos darle bastante. Amén. Pero sobre todo, yo para ya casi ir dándole, yo creo que hay herramientas, hermano, también que nos pudieran ayudar para lo que es el estudio de la escritura. Yo sé que hay diccionarios bíblicos, hermano. Ahora en la actualidad tenemos Biblias, ¿verdad? Que tienen comentarios bíblicos. Ahí mismo, que ahí le dicen abajo, en la parte de abajo, hay figuras literarias, ahí mismo. También hay concordancias. Hay diccionarios en hebreo, en griego. Amén, que nos va a facilitar el lenguaje para nosotros. Amén. Pero yo creo que para cuando usted va a estudiar la Biblia necesita primeramente un diccionario bíblico. Para entender lo que, o sea, esas palabras. Y si es en griego y en hebreo, mejor todavía. Porque el lenguaje va a estar más puro. O sea, va a estar realmente cuál fue el sentido que estos apóstoles y estos hombres escribieron la escritura. Entonces hay herramientas que nosotros tenemos que hacer. Amén. Hay concordancias en las cuales podemos fluir, amén, más profundo en el estudio de la palabra del Señor. Amén. Si usted solamente tiene su Biblia, yo le aconsejo, ¿verdad?, que busquemos herramientas que nos pueda ayudar. Amén. Pues creo que con este tema con los últimos que hemos hablado, creo que hemos culminado. Hermano Guillermo, ¿tienen un panorama o sea, de lo que hemos hablado en estas dos clases? Amén, para que podamos cerrar lo que es el tema de lo que es la hermenéutica, hermano Guillermo. En conclusión, pues es importante siempre el método de interpretación, Amén. ¿verdad? Ya que esa es la base para que nosotros utilicemos la Biblia, ¿verdad?, en su completa, ¿verdad?, totalidad. interpretación. Amén. Y ya que si usamos este mismo método nos va a exigir a que analicemos dónde está la metáfora, dónde está la simil, dónde está la hipérbole, dónde está la metonimia. Y dónde aplica, y cómo dónde aplica. cómo, cuándo y por qué. Amén. ¿Verdad? Entonces, en conclusión, yo creo que si nosotros tenemos toda esta herramienta, fácilmente vamos a ser buenos intérpretes, vamos a dar un mensaje tal como está escrito, ¿verdad? Y siempre pues Dios nos va a respaldar y no vamos a cometer, y si cometemos algunos, porque no creo que seamos perfectos, No vamos a ¿verdad? corregir. Vamos a corregirnos. Sí. Amén. Entonces, esa es la conclusión. Amén. Hermano Carlos, amén, hermano Ever, perdón. Amén, amén. Bueno, ¿verdad? Estando todo esto, ¿verdad? Bueno recordar, ¿verdad? Incluso a nosotros mismos, que siempre es bueno, ¿verdad?, estar ahí desempolvando este libro de la hermenéutica, ¿verdad? Por si algo se nos está escapando, Sí, sí. volvernos de vuelta y Enderezarnos. ¿verdad? Porque no queremos cometer errores, ¿verdad? No queremos hacer daño con algo que enseñemos, es más, y ¿verdad? Y como sabemos nosotros que cuando enseñamos lo hacemos, ¿verdad?, como para el Señor, entonces no queremos cometer errores. Y es importante que nos estemos refrescando siempre con esto. Sabiendo siempre, ¿verdad?, el punto principal, como hablaba mi hermano, que la regla principal, ¿verdad?, es que la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad?
Y cuando nosotros sabemos eso, pues vamos a caer, ¿verdad? En gracia, ¿verdad? Y el Señor pues nos va a iluminar y nos va a mostrar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos saber en ese momento, y a la hora pues de enseñarlo, de aplicarlo, de leerlo, ¿verdad? Lo vamos a saber interpretar, leer correctamente. ¿Por qué? Porque si ya lo estudiamos, ya lo leímos, pues el Señor, ¿verdad? Se va a encargar de dar. Va a confirmar la aplicación para nuestra vida. Amén, hermano Carlos. Amén, gloria a Dios. Es importante también tener en cuenta, hermano, la Biblia es su propio intérprete. Usted decía de que es necesario tener diccionarios, libros de apoyo en lo cual nosotros podamos aprender y comprender mejor la Biblia, pero entendiendo, como decía el hermano, la Biblia es su propio intérprete. Es decir, que nosotros no vamos a juzgar la Biblia con los libros, sino que los libros los vamos a juzgar a través de la Biblia. Amén, O sea, así es. La Biblia es la que nos va a dar a nosotros la luz, nos abre la luz al panorama de poder entender. Y yo sé que van a ver, hermanos, van a decir, pero ¿qué libros o qué diccionarios podemos buscar? Pueden buscar el Strong, que es un libro muy bueno en el cual usted tiene la definición de las palabras usadas tanto en hebreo como en griego. Amén. Y también el portavoz auxiliar bíblico, que es un libro muy cercano a todo lo que la Biblia. El Holman también, diccionario Holman. Por eso estos son, por ejemplo, nada más para que la gente pueda ir buscando, porque es importante, hermano, nutrirse de todo esto. Tener su mini biblioteca uno para poder informarse y También poder tener varias versiones de la Biblia, ¿no? sí. Pero hay que saber, también hay que decirle a la audiencia qué versiones. y que busquen las más son antiguas, confiables. las más antiguas, Sí, ¿no? porque las nuevas están mezcladas con muchas cosas que pero no vaya a comprar libros para tenerlos empolvando. Como los que Cómpralo. están aquí de- no, si primero tiene 66 libros, que termine los 66 libros que tiene Exacto, primero. exacto. Después que termine de leer los 66 libros, entonces váyase con. Claro. Leemos esto de acá. Eso leemos. Imagine todo lo que hemos leído. Amén, hermano. Amén. ¿Algo más? Solamente. Ok, Que el hermano Señor me lo Guillermo. bendiga. Amén, hermano Guillermo, nos podemos despedir. Bueno, sí, ya yo creo que ya con este tema que hemos dejado más claro, ¿verdad? En cuanto a la hermenéutica, y pues realmente nos sentimos muy contentos y muy gozosos de poder proyectar algo quizás que la audiencia ¿verdad? Desconocía, no tenía quizás la oportunidad de escuchar o ver un programa de este tipo, ¿no? Que estamos haciendo, y también dejarles saber que siempre las preguntas, ¿verdad? Están Hágalas, abiertas al claro que público, sí. Mande sus ¿verdad? preguntas. Y que manden sus preguntas, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Que quieran, ¿verdad? A saber algo más, nosotros estamos dispuestos siempre para poder ayudarle, y también decirles que estamos aquí en esta área, ¿verdad? Si hay iglesias que están cerca del área y quieren, hermanos, aprovechar la oportunidad para poder prepararse, pues simplemente que a través de estas redes sociales Ahí está se el email, conecten, ahí está y el aquí email. mismo se les va a dar, ¿verdad? Les va a decir, miren, aquí está un lugar donde puedes instruirte, está este lugar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer la Recordando que somos maestros de Instituto Bíblico. Exacto. ¿Verdad? Amén. Amén, amén. Entonces, pues, gracias pues al Señor, y pues... Gracias, hermano Guillermo. Hermano Ever. Amén. Bueno, ¿verdad? Es un gozo grande haber compartido, ¿verdad? Esta materia. Yo sé que hay muchas más, ¿verdad? Que vienen más. Pero nos sentimos contentos, muy motivados, pero muy alegres, ¿verdad? Ese es el gozo que el Señor nos da a nosotros, amén. Amén. De gozarnos nosotros en saber las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho a través de la Escritura, en lo que sigue impactando la vida, ¿verdad? Y yo sé que alguien, ¿verdad?, que está viendo esto, que está escuchando esto, va a tener ese gozo, va a tener esa alegría de saber, ¿verdad?, la riqueza que hay en esto. Sí, que es algo que no tiene fin, ¿verdad? Estudiar y estudiar, ¿verdad? Y hay un gozo especial que eso solo Cristo la da, ¿verdad? Y eso pues lo estamos compartiendo aquí, esperando de ser de bendición para otros, amén. Amén. Qué bendición, hermano Carlos. Amén. Sí, hermano, siempre agradecidos con el Señor y siempre invitando a la audiencia para que tienen preguntas, háganlas. Correcto, a este correo electrónico o mándenlo en vivo. Nosotros podemos responder en lo que la capacidad, según que Dios nos haya dado, vamos a responder. Y como siempre, dele like, comparta con sus amigos, comparta con su vecino para que El evangelio siga. el evangelio se expanda. Amén. Que esa es la misión, glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a No que Jesús. nos conozcan a nosotros, que No, conozcan no. al que nos llamó. Que ese es Amén. el propósito, Amén. glorificar el nombre del Señor. Amén. Gracias, amados compañeros, amados hermanos maestros, y recordando de que el maestro que debe estudiar hoy dejará de enseñar mañana. Amén. Así que es algo que necesitamos seguir estudiando. Amén. Y a usted, amada audiencia, estamos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho en estas clases. Amén. Así que preparándonos para la próxima clase, vamos a tocar la doctrina de Dios.
Amén. Así que vamos preparando nuestro esquema para la próxima semana. Vamos a trabajar con lo que es quién es Dios, amén, cómo actúa en nosotros. Vamos a ver todo lo que es la doctrina de Dios. Amén. Entonces ya vamos a entrar ya profundo. Después que tenemos sentadas las bases con lo que es la doctrina de la Escritura, que fueron los primeros temas que tocamos, y luego con lo que es hermenéutica, ahora sí podemos meternos de profundidad. Amén, con lo que es la teología bíblica. Así que hay varios temas que van a venir, varios tópicos que vamos a tocar, amén, sobre lo que es la doctrina de Dios, y consecuente a vamos a tocar la doctrina de Jesús, luego la doctrina del Espíritu Santo. Así que tenga paciencia, que ahí vamos a ir paso a paso, pero necesitamos sembrar y todavía las columnas, necesitamos poner los cimientos, amén, para poder establecer esas doctrinas y que esas doctrinas nos puedan ayudar a poder crecer en el Señor. Así, amado hermano, yo le invito de que le dé like y que también comparte este video a sus amigos, a sus familiares, amén, y que podamos llegar a sus hogares, y suscríbase, amén. Como le repito, nosotros no ganamos nada con más promoción, pero sí ganamos que usted lleve el mensaje de Cristo a esas almas. Y quizá usted dice, pero ¿cómo le explico? ¿Cómo le enseño? Ahí estamos ya en las redes sociales trabajando con este medio que el Señor nos dio, y mi nombre es César Fajardo, así que fue un placer, amén. Dios me les bendiga y hasta la próxima. Gloria a Dios. Uno.